En el corazón de la Iglesia Católica se encuentra una ley que busca sacar la verdad a la luz. Hoy vamos a desglosar el famoso decreto del Papa Francisco, Vos Estis Lux Mundi. Queremos entender bien su estructura, sus reglas y, sobre todo, qué significa para la rendición de cuentas a nivel mundial. Y bueno, el nombre de la ley viene de estas palabras tan fuertes del Evangelio de Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. Esta frase no es solo un título bonito, es, digamos, el principio que guía todo. La idea de que la verdad y la justicia no deben, y de hecho no pueden, quedarse en la oscuridad. A ver, esta ley no surgió de la nada. Fue creada como una respuesta directa a la crisis global de abuso que ha sacudido a la Iglesia. El objetivo es muy claro: crear por primera vez en la historia procedimientos que apliquen para todos, para así prevenir y combatir estos crímenes. Y es que aquí está el verdadero meollo del asunto. Antes de Vos Estis, las políticas podían ser completamente diferentes entre una diócesis y otra, entre un país y otro. Esta ley lo que hace es imponer un estándar mínimo, uno que es obligatorio para absolutamente toda la Iglesia Católica en el mundo. Es sin duda un cambio de enfoque radical. Pero bueno, ¿cómo se lleva este principio a la práctica? El primer gran pilar de la ley se centra justo en la denuncia. La idea es crear sistemas donde la gente pueda hablar sin miedo y sobre todo con la seguridad de que alguien va a escuchar. El artículo 2 lo pone así de claro. Cada diócesis en todo el mundo tiene que crear uno o más sistemas que sean estables y fácilmente accesibles para el público. El chiste es que cualquiera sepa exactamente a dónde ir para presentar una denuncia y así eliminar toda la confusión que había antes. La ley también es súper precisa al definir a quiénes protege. No se queda solo en los menores de 18 años, sino que mete explícitamente a las personas vulnerables. Con esto se reconoce que la vulnerabilidad, pues, va mucho más allá de la edad. Y aquí tenemos un cambio que es, de verdad, revolucionario. Esto viene del artículo 3. Ya no es opcional. Ahora es una obligación con todas sus letras para todo el clero el informar sin demora sobre cualquier sospecha seria de abuso. El silencio simplemente deja de ser una opción válida. Claro, para que la gente se anime a denunciar, necesita sentirse protegida. El artículo 4 es justo la respuesta a eso. Prohíbe cualquier tipo de represalias, prejuicio o discriminación contra la persona que presenta el informe. Y un detallazo clave: a nadie se le puede imponer una obligación de silencio sobre lo que denunció. Pero la ley no se queda solo en el procedimiento legal. El artículo 5 se enfoca en el cuidado de las víctimas. Exige que se les ofrezca de forma activa acogida, escucha y acceso a ayuda espiritual, médica y psicológica. El enfoque se amplía de lo puramente legal a buscar la sanación de la persona. Y bueno, esto nos lleva a la parte de la que más se ha hablado de Vos Estis Lux Mundi. ¿Qué pasa cuando los acusados no son sacerdotes de a pie, sino las figuras más altas de la jerarquía? Es aquí donde la ley introduce un protocolo totalmente nuevo. Esta es la pregunta que por décadas la verdad no tuvo una respuesta clara y estandarizada. La ley lo que busca es responderla de frente, creando un proceso específico para investigar a quienes por su cargo antes parecían, pues, intocables. Una distinción importantísima del artículo 1 es que la ley ataca por dos frentes. Primero, el acto de abuso en sí. Pero, y esto es igual de importante, también cubre las acciones u omisiones para encubrirlo. Por primera vez, el encubrimiento se define como un delito específico bajo esta norma universal. La ley no solo dice qué se investiga, sino también cómo se hace. Establece un protocolo muy detallado, con plazos y roles bien definidos para manejar estas acusaciones contra los líderes. Vamos a ver cómo funciona. Todo el sistema se basa en una figura central, el metropolitano. Para que nos entendamos, normalmente es el arzobispo de la arquidiócesis más importante de una región. La Santa Sede le da a esta figura la chamba de dirigir la investigación preliminar sobre otro obispo de su misma provincia eclesiástica. El protocolo está diseñado para ser directo y centralizado. La denuncia llega y eso activa una orden del Vaticano. El metropolitano investiga a nivel local y al final manda un informe súper detallado con sus conclusiones, el famoso votum, de regreso a Roma, y es allá donde se toman las decisiones finales. Para evitar esas demoras eternas que vimos en casos del pasado, el artículo 14 establece un plazo bien estricto. La investigación preliminar se tiene que terminar en 90 días. ¿Se puede pedir más tiempo? Sí, pero solo con una buena justificación y con la aprobación del Vaticano. Esto le mete urgencia al asunto. Hay que señalar algo importante. Mientras se hace toda la investigación, la ley también protege los derechos del acusado. El artículo 12 lo dice con todas sus letras. A la persona investigada se le debe reconocer la presunción de inocencia durante todo el proceso canónico. Ok,
Para entender bien el alcance real de esta ley hay que responder dos preguntas clave. Primero, ¿cómo se lleva con las leyes de cada país? Y segundo, ¿cuál es su estatus a largo plazo? A ver, este es un punto fundamental del artículo 19 que tiene que quedar clarísimo. Vos estis lux mundi es una ley interna de la Iglesia. Esto significa que no reemplaza ni se mete con las leyes de cada país. Para nada. Si la ley de un país dice que hay que reportar un abuso a la policía, esa obligación civil sigue ahí, intacta. Y un último detalle que es muy revelador. Cuando se promulgó en 2019, la ley fue aprobada ad experimentum. ¿Qué es eso? Pues que estaba a prueba por 3 años. Esto nos dice que desde el principio fue diseñada para ser evaluada, revisada y, si era necesario, mejorada con base en la experiencia. Entonces, tenemos una ley que establece un marco de rendición de cuentas que no se había visto antes. Pero su verdadero impacto, como su nombre lo dice, depende de cuánta luz logre de verdad entrar en el proceso. La pregunta que queda en el aire es si este nuevo sistema es suficiente para garantizar la transparencia y la justicia que promete.